Bueno, primero me quiero presentar. Yo estoy aquí por culpa de Gilberto, porque antes de la pandemia habíamos platicado de venir a visitarnos. Él me conoce a mí desde hace 35 años. Yo llegué a Ambato hace 40 años. Y yo tengo una gran bendición. Quiero decirles que Dios hizo en mí, como también en mi esposa, porque soy un hombre casado con una sola mujer. Amén. Y el otro año cumplimos 50 años de casados. Pero les quiero contar que tengo una gran bendición, y es de que ella y yo fuimos rejuvenecidos. Porque no les quiero presumir, pero yo tengo 73 años. A mí me faltan 7 para ser de los más robustos. Y los hermanos pues se ponen tristes cuando les digo que ya solo me quedan 7 años. Les digo, hermanos, yo voy a predicar otros 7 años, y se ponen a llorar. Dice, pastor, ¿pero cómo? Porque la Biblia dice que en los más robustos 80, pero les digo, hay versículos que le añaden años a uno. Como por ejemplo, les dije, yo fui buen hijo. Y dice la Biblia que el que honra a su padre y a su madre, sus días se le alargan. Entonces dije, tal vez otros 15. Luego, hay otros versículos más. Por ejemplo, dice que si uno es comerciante y uno no roba cuando vende, que Dios le añade días también, otros 15. Bueno, hay versículos para agregar años. Les cuento que su servidor también fue conquistado por ustedes, por los españoles, ¿verdad? Nací en la ciudad de Guatemala, en Centroamérica, allá en la Nueva Española, así se llamaba cuando Colón descubrió por allá la Nueva Española, ahí nací yo. Y a los 5 años le di mi corazón a Cristo. Entonces ahora hagan la cuenta cuántos años tengo de ser cristiano. Tengo 68 años de ser cristiano. No sé si alguno aquí me gane de que tenga más de 68 años de ser cristiano. Dios me ha bendecido mucho, mucho, mucho. Yo nací para predicar. A los 5 años aprendí a leer y a escribir. Y me pusieron a aprender a leer y escribir en la Biblia. Entonces, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser un predicador. Amén. Y yo no sé por dónde empezar con ustedes, porque esta es primera vez que yo estoy con ustedes, y no sé por dónde empezar, porque en el internet tengo 5,000 mensajes predicados. Entonces, imagínense ustedes qué les puedo dar. Ustedes no están frente a un neófito, y no lo digo con orgullo ni vanidad, porque Dios conoce mi corazón. Amén. Lo digo con humildad porque es por su gracia, pero les va a predicar una persona que tiene historia. Mi vida es una historia. Se puede escribir un libro de mí. Nací en la pobreza extrema, pero Dios nos bendijo tanto que pudimos sacar adelante a toda la familia. Y durante todos estos años que han pasado, soy escritor y he escrito más de 80 folletos de esta clase. Miren lo que dice ahí: las jornadas del pueblo de Israel sobre sombra para el Nuevo Testamento. Y cuando Wilberto me pidió que predicara, le dije, ¿de qué quieres que les hable? Y él me dijo, pues háblanos del liderazgo y de la unidad. Pero, pues, ¿qué les puedo enseñar en 2 horas? Muy poquito.
Yo estoy acostumbrado a predicar 3 días enteros, a donde quiera que voy. Predico desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sé disertar todo el día. Algunos se duermen y se han muerto, como yo no los he resucitado. Y no les va a pasar lo de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo sí los podía resucitar a los que se le caían. Pero no se me ha muerto ninguno, solo es una broma. Pero tengo 40 años haciendo ese trabajo. O sea que desde hace 40 años yo voy una vez al año a México, una vez al año a Ecuador, una vez al año a Washington, una vez al año a Virginia, una vez al año a Nueva York, una vez al año a Guatemala, una vez al año a El Salvador. Bueno, una vez al año me mantengo viajando, pero soy pastor. Estoy pastoreando una congregación muy preciosísima, muy hermosísima, y ahí tengo 46 años de ser pastor. Y hemos abierto más de 35, 40 iglesias que están funcionando. Están funcionando en la República Mexicana, en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, en México, en Ecuador. Y no trabajamos con el brazo de carne. Por eso ustedes no me conocen. Si yo trabajara con el brazo de carne, yo sería famoso. Y entonces ustedes dirían, ¡ay, va a venir el gran hermano! Quiero decirles que para mí no ha sido fácil, porque yo he tenido que aprender a predicar. Porque, y quiero decirle que todavía no sé predicar bien, porque para predicar bien se necesita una vida eterna. Y apenas nosotros vivimos aquí 80 años, esos 80 solo nos van a servir para aprender lo básico. Que cuando le digo a usted lo básico, es mucho, muchísimo. Pero Dios no quiere que usted salga de este mundo y que al llegar a la vida eterna, todo sea para usted sorpresa. Yo creo en un evangelio revelado, no un evangelio aprendido. El evangelio aprendido es el de los seminarios, de los institutos bíblicos, y no vaya a creer usted que yo estoy en contra de ellos. Yo he participado, yo he fundado institutos bíblicos, seminarios, pero no está allí la realidad de Dios. La realidad de Dios está en los corazones humildes. Entonces dicen amén. Amén. Yo siempre les he dicho a los hermanos que nosotros cantamos y predicamos, y si lo hacemos bien, no hay razón por la cual no se establezcan iglesias. Solo cantando y predicando tenemos todo lo que se requiere para que se establezcan las iglesias. La alabanza, gloria a Dios, porque si viene del Espíritu, la alabanza es el rocío, para que cuando viene el maná no se ensucie, porque el maná muchas veces, si no hay un buen rocío, cuando cae, se ensucia y no se recibe de la manera que tiene que recibirse. Es bien importante tener maná limpio. Yo soy uno que aboga por la pureza de la palabra de Dios. Y si en caso le machuco los callos, ahí me disculpo. Si en caso algo que yo diga le remueve sus estructuras religiosas y tradicionales, ahí me disculpa, pero yo lo amo con todo mi corazón. Y quiero decirle que cuando nosotros predicamos, como me dieron para predicar esos dos temas, hermanos, si yo quisiera predicarles a ustedes, me toma tal vez unos 3 días para explicárselos de una manera que puedan verdaderamente ubicarse. Entonces mejor dije, voy a recomendarles un libro para los que quieran ser líderes. Ese libro es bien bonito, porque este lo escribió un hermano que se llama Boyd Riley,
y él dice que como en todas partes hay liderazgo, en todas partes, si hay ingeniería, hay liderazgo en la ingeniería, en la arquitectura hay liderazgo, en la filosofía hay liderazgo, en cualquier empresa, dijo la hermana, hay liderazgo. Pero el problema es de que nosotros tenemos que aprender un liderazgo, y ese es el liderazgo de Jesús. Y por eso es, hermanos, si ustedes lo adquieren este libro, a mí no me pagan por hacerle propaganda. Este se lo voy a regalar yo a Wilberto, porque me voy a dedicar a la unidad. Pero yo quiero que ustedes abran su corazón, porque puede ser que oigan de mí cosas que nunca han oído. Nunca han oído, como dice el profeta, eleva tu visión, porque jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión, porque jamás hemos pasado por aquí sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Entonces yo te voy a pedir que te revistas de Cristo en esta reunión, porque solo Él es humilde. Si tú no te revistes de Cristo para escuchar al hermano Carrillo, tú no vas a poder discernir lo que te va a enseñar el hermano Carrillo. Tengo la bendición en Estados Unidos, yo predico en inglés también, tengo la bendición de pastores de 40 años que han venido a mí y me han dicho, hermano Carrillo, yo creí que yo entendía la Biblia, pero después de estudiar contigo me doy cuenta que yo no entendía la Biblia. Esos son gente humilde. Vuelvo a repetirte, yo no vine a humillar, yo no vine, si tú no recibes lo que el hermano Carrillo te trae, el hermano Carrillo sigue su camino. Yo solo vengo a visitarte, pero sí te quiero desafiar. Yo sí te quiero desafiar. Porque nosotros los cristianos estamos bien endeudados. Gloria a Dios que los cristianos no aceptan la mentira. Gloria a Dios. Te lo voy a repetir porque yo soy muy repetitivo, porque de la repetición viene el aprendizaje. Los cristianos no aceptamos la mentira. Amén. Amén. Pero tenemos un problema bien serio, que tampoco aceptamos la verdad. Nosotros aceptamos la verdad mezclada con mentira. Nos encanta, nos gusta, porque la verdad mezclada con mentira viene de Satanás. Y al pueblo de Dios le encanta la verdad mezclada con mentira. Cuando usted le predica la verdad, se asusta. Se asusta el pueblo de Dios. Cuando viene un predicador que les predica la verdad, se asustan. Todo el material que yo he escrito, todas las predicaciones que yo doy, si yo vengo a dar un seminario aquí, yo les doy un folleto y les digo, después de darlo, estudienlo todo el año y cuando yo regrese, si lo dominan, les doy otro. Lo que yo hago, hermanos, es serio. Esto no es juguete. Y quiero decirles que para entender uno la unidad, porque uno entiende la unión, y muchos confunden la unión con la unidad. Hay hasta unión de carpinteros, hay unión de mecánicos, hay unión de doctores, y ellos todos están unidos con un mismo pensamiento y con una misma meta, pero esa se llama unión. Y yo quisiera que ustedes vean la diferencia entre unión y unidad, porque nosotros los cristianos al leer la Biblia, debido a la influencia tradicional, si no tenemos cuidado, no sabemos interpretar.
Entonces, yo preparé un bosquejito para desarrollarles a ustedes respecto a la unidad, o sea, no vayan a creer que no me preparo. El hecho que tenga 40, 50 años de predicar no quiere decir que ya me la sé de memoria, porque yo puse estudio preparado por José G. Carrillo para la visita a los hermanos de Asturias, España, sobre la unidad y el libertad. Cuando termine, si quieren, se los regalo y ustedes lo copian y ustedes lo tienen. Voy pausado porque no me gusta decir lo que se me viene, sino quiero que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí. Porque usted sabe que uno de pastor aquí enfrente la niega porque dice lo que quiere y a veces se le va la mano y resulta como dice Wilber, dice, yo, dice hermano Carrillo, era bien machetero. Dice. Pues yo creo que todos cuando estamos jóvenes hemos sido pastores macheteros, pastores que no tenemos mucha reverencia ni tenemos mucho amor por los hermanos. Uno eso lo va adquiriendo a medida que va sufriendo en la obra de Dios. Le leo porque en mi bosquejo dice, el tema de la unidad de los creyentes es algo que todos los creyentes deberíamos de conocer, así dijo la sierva. Todos estos temas debemos de conocerlos bien. Hagámonos una pregunta, les pongo yo. ¿Por qué como creyentes debemos estudiar lo que es la unidad en la Biblia? Si queremos tener una palabra sobria, y quiero decirles que ustedes me van a oír a mí hablando de palabras que quizá ustedes nunca han usado. Un día yo aprendí, porque Dios me permitió estudiar secularmente también. Me preparé con licenciatura y todo. Pero yo sé que eso es basura después que uno la obtiene, porque algunos dicen que para qué va a estudiar el doctor si es basura. No, de acuerdo a la pureza de la palabra es basura cuando ya obtienes el título. Cuando ya tienes el título ya puedes decir esto es basura. Pero si no tienes el título, nunca digas que es basura esto, bueno, y aquello estudiar. Entonces, yo he aprendido que nosotros tenemos que usar las palabras. Fíjense que la gente común y corriente, ya han oído ustedes esto, la gente común y corriente usa aproximadamente 70 expresiones en toda su vida. Esas son las 70 expresiones que usa toda su vida y con esas 70 expresiones se comunicó con todos sus semejantes en toda su vida. Eso es la gente común y corriente sin educación secular. Pero si alguien va a la escuela y por lo menos saca la primaria, ya puede usar más de 70 expresiones, puede usar 140 expresiones. Si vas a la escuela superior y te gradúas de vocacional, prevocacional y vocacional, educación media, pues ya puedes usar 700 expresiones. Si adquieres una licenciatura en la universidad, puedes usar 7.000 expresiones. Y si te especializas en un campo, puedes usar hasta 70.000 expresiones. Entonces, dice Eclesiastés que el predicador buscó las palabras. Si ustedes no usan palabras para darse a entender, nadie los va a entender. Nosotros como apóstoles, a pesar que a mí no me gusta que me digan apóstol, porque yo creo que los títulos de la Biblia, o sea, los 5 ministerios no son títulos, sino que son funciones. El cuerpo funciona. La mano no reclama título, yo soy mano, porque Pablo mismo enseña eso, él dice, no porque no eres mano le vas a decir al otro, tú no vales o esto. Pero la pureza de la palabra es que los 5 ministerios son funciones. Y tú te limitas si te ponen título de apóstol, porque entonces ya no vas a ser pastor. Y si no, porque el título de apóstol lo hace crecer a uno de la cabeza le crece. Yo prefiero que me digan hermano Carrillo. Y me gusta funcionar como pastor, porque como pastor vendo heridas. Como apóstol abro iglesias.
Como evangelista predico para que la gente se convierta. Como maestro tengo discípulos. Y como... ¿Cuál me falta? Y como profeta, ¿cuánto de lo que predico se cumple? Entonces son funciones. Tú puedes funcionar. Y por eso a veces se burlan de algunos hermanos, porque en Ecuador hay un hermanito que dice, cuando él se presenta, dice, soy el apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro fulano de tal. Y a algunos les da risa, pero la realidad, mis amados, es de que nosotros tenemos que buscar las palabras para darnos a entender, y por eso es de que podemos tener palabras sobre. Casi la mayoría de siervos de Dios tienen una palabra borracha, no es una palabra sobria, una palabra drogada, ¿no? Una palabra mezclada, y no tienen a los hermanos bien instruidos en una forma específica. O sea que nosotros tenemos que aprender a predicar en una forma específica, detallada, detallada y bien explicada. ¿Ustedes creen que el Dios de nosotros es detallista? Amén. Yo creo con todo mi corazón, no solo las mujeres son detallistas. Nuestro Dios es detallista. Y entonces cuando yo hablo con Wilber, le digo, mira Wilber, en la Biblia hay tanta enseñanza que si un predicador no la aprende a predicar bajo contexto, va a estar diciendo algo que no pertenece a ese contexto. Había un hermano tejano que decía, un texto sin contexto es un pretexto. Porque nosotros debemos aprender a enseñar la Biblia bajo contexto. Entonces yo quiero darles a ustedes una palabra sobre la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia, porque la unidad de la Biblia es algo que no está en el diccionario humano. El diccionario humano es 1 más 1 más 1, son 3. Pero en el diccionario del Espíritu Santo es 1 más 1 más 1 es 1. Entonces eso no se puede explicar en una manera humana. Debemos unir todos los versículos que hablen de la unidad. Les voy a decir por qué nosotros tenemos éxito en predicar la palabra. Porque nosotros estudiamos la palabra bajo la hermenéutica. Y muchos no saben usar la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que sirve para interpretar la Biblia con la misma Biblia, sin opiniones humanas. Es cumplir lo que dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Gloria a Dios. La suma de tu palabra es la verdad. Les voy a poner un ejemplo cómo estudiamos nosotros la Biblia. Si a mí me preguntan, porque una vez yo estaba dando un seminario y entró un pastor que quiso humillarme a mí. Y me dice, así con voz potente de esos siervos que se creen mucho. Pastor, yo quisiera saber qué cree usted del Espíritu Santo. Entonces le dije, hermano, no estamos estudiando ese tema ahorita, pero le pregunto a los pastores, porque yo siempre he estudiado la Biblia con pastores. Hermanos pastores, ¿ustedes permitirían que cambiáramos el tema por amor a nuestro hermano que quiere saber qué creemos aquí del Espíritu Santo? ¿Me permiten cambiar el tema? Y todos dijeron, amén, hermano, cámbielo. Pues para sorpresa quizá de ustedes, ese hermano que hizo la pregunta se quedó estudiando con nosotros 3 años. Y después de 3 años yo le pregunté, ¿te contesté tu pregunta? Y me dijo, hasta de más, pastor. Mire, ustedes tienen
enseñar bien la Biblia, ¿cómo empieza la Biblia de Dios como espíritu? Como espíritu. Fíjense pues, cómo está escrita la Biblia. Yo les voy a dar claves para que ustedes reciban revelación, no aprendizaje, porque el aprendizaje los va a llenar de conocimiento. Yo quiero que sean llenos de vida, que eso hace la gran diferencia. Una iglesia llena de vida no es una iglesia llena de conocimiento. Es una iglesia que aprende a vivir a Cristo. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre el mar. ¿Cómo empieza Dios como el Espíritu? El Espíritu de Dios. Esa es la primera mención del Espíritu, de Dios como el Espíritu. Ustedes siguen leyendo y la siguiente revelación es el Espíritu de Jehová. Entonces ya allí es cuando Él tiene relación con el hombre. Ustedes siguen leyendo. Eso se llama hermenéutica. Y ustedes están siguiendo las semillas de la palabra porque le van a enseñar al pueblo la verdad en una forma pura. Siguen leyendo, llegan a los reyes y profetas, el espíritu de santidad. Siguen leyendo y llegan a los evangelios, el Espíritu Santo. Siguen leyendo el espíritu de vida, el espíritu de gracia, el espíritu de Cristo, el espíritu de Jesús. Llegan al final de la Biblia y se llama los 7 espíritus. Si ustedes quieren hablar de Dios como el espíritu, tienen que dominar esa enseñanza. De lo contrario, ustedes sirven para confundir a la gente. Muy bien. Aunque no me digan aquí, solo uno. Amén. Siervos de Dios, tenemos que ayudar a la gente. Tenemos que ayudar a los hermanos. ¿Qué le pasa a la Iglesia Católica? Mire, yo me quedo asustado al venir a Europa. Porque yo vengo de un país que es el que tiene más evangelio en toda Latinoamérica, Guatemala. 70% de los guatemaltecos son cristianos. Ladrones y asesinos, pero cristianos. Entonces, mis amados, si hemos de enseñar la unidad, usted va a aprender la unidad hoy. Bendito Dios. Usted la va a aprender. Yo me recuerdo, yo tuve un maestro que nos decía, después de escucharme a mí, porque la mayoría tienen un pizarrón lleno, llenito. No hay espacio para ponerle ni un punto ni una coma. Pero si tú quieres aprender algo del hermano Carrillo, borra todos tus pizarrones. Y después que él te haya enseñado, si no quieres escribir lo que el hermano Carrillo te enseñó, vuelve a escribir todo lo que tenías y sigue con tu pizarrón lleno. Pero yo sí sé que Dios me usa a mí ayudándote a ti. Yo soy un regalo para ti, no me mires como competencia. Yo no soy competencia. Yo no voy a venir aquí a dividir iglesias para levantar otra iglesia, porque eso no viene del corazón de Dios. Amén. Pero eso hacen muchos siervos. Yo conozco siervos que llegan a una ciudad, sacan a mucha gente de las iglesias y levantan una iglesia. Y después, fracasados, ya ni existe esa iglesia. Es lo peor. Porque ojalá que se la llevaran para verdaderamente ayudarlas. Si queremos bendecir a nuestros oyentes, debemos saber también lo que es bendecir. Fíjese que la gente no sabe lo que es bendecir ni sabe lo que es maldecir. La gente cree que maldecir es decir groserías. No, hermanos, con tu predicación tú puedes maldecir. Maldecir quiere decir mal dicho. Bendecir quiere decir bien dicho. Si yo digo las cosas bien, yo te bendigo.
digo mal, vas a salir de aquí maldecido. Y esa no es la intención del corazón de Dios. Bien decir. Muchos predicadores no se esfuerzan para bien decir. Debemos esforzarnos para bien decir. Es decir, que debemos aprender a decir bien las cosas. Yo puedo ser un predicador que al estar frente a ustedes los maldigo. Si digo malas cosas. Y muchos no se percatan de asegurarse de que su hablar no es un hablar mezclado, degradado o drogado. Asegúrate. Asegúrate. Yo soy más viejo que Wilber y tal vez por eso a veces creo que es mi hijo. Yo le llevo unos años a Wilber y yo le digo, asegúrate, Wilber. Asegúrate que lo que estás diciendo, lo estás diciendo bien para que no causes confusión. Porque nosotros podemos tener muchos oyentes que están bien confundidos porque nosotros los hemos confundido. Pero si nosotros nos arrepentimos, si no nos arrepentimos, fíjense, cuando el reino llega, uno se arrepiente. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted habla con los judíos. Los judíos, ellos a nosotros nos dicen perros. Para ellos nosotros somos borrachos. Para ellos nosotros somos ladrones, mentirosos. Ellos no, ellos se creen muy puritanos. O sea que el judío tiene la idea de que nosotros engañamos. Y fíjese que nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que Dios nos ha puesto a hacer. Porque cuando Cristo vino, Él le dijo a los judíos que se arrepintieran. Y a ellos les dolió. A ellos les dolió que Cristo les dijera que se arrepintieran. Y ellos mismos dijeron, nosotros no somos pecadores. Nosotros. Y yo quiero que ustedes vean que el contexto del arrepentimiento del Nuevo Testamento es arrepentirse de las religiones malas. Lo que se tenía que arrepentir Israel es de su tradición de la ley. Ellos creían que ellos estaban bien. Y perdónenme, pero yo un día tuve que arrepentirme cuando alguien me predicó lo que yo estoy predicándole ahora a ustedes. Tuve que arrepentirme. Aquí frente a ustedes, un pastor legalista, dicen los mexicanos, de hueso colorado. Legalista de no aretes, no pantalón, no cortarse el pelo. Hermano, eso le encanta a la gente. Las iglesias esas están llenas de gente. Yo tenía 500 ovejas ahí. Yo he vivido en un pueblo que se llama Ontario. Y les cuento la historia así entre paréntesis y a manera rápida. Les dije que a mí el tiempo no me alcanza, el tiempo para mí es mi enemigo. Pero en ese lugar donde yo vivo se llama Ontario porque unos canadienses que tenían asma, les dijo el doctor que si no se iban a un lugar caliente se iban a morir. Entonces ellos se fueron allá a California y fundaron una ciudad que se llama Ontario, California. Ustedes la van a oír mentar esa ciudad, Ontario, California. Y ellos eran plantadores de naranja, ellos llenaron toda la montaña y los campos de naranja. Y de ahí hasta la fecha sale el jugo de naranja para todo el mundo. Se llama Sunkist. Entonces, volviendo a nuestro punto, debemos de arrepentirnos. Si ustedes no se arrepienten de su predicación mezclada y se creen que están puros, ese es el negocio de usted. Yo después de 25 años de ser pastor me tuve que arrepentir de todas mis predicaciones. Y me di cuenta que yo predicaba muy mal, porque encontré hombres que sí conocían la Biblia. Y a ellos me apegué, a ellos me acogí, y le doy gracias a Dios por ellos. Porque esos hombres nos quitamos el sombrero, decimos nosotros por allá, cuando ellos hablan
Hoy día, en la iglesia cristiana en general, hay una mezcla terrible de enseñanzas, al grado que muchos no han entendido todavía a Dios. Me permiten que me baje, que voy agarrando confianza. Fíjense, nosotros los cristianos tenemos enseñanza bien mezclada, pero bien mezclada. Y cuando nos toca enseñar, pobrecitos los hermanos, porque ellos nunca les entregamos la foto que Dios quiere que tengan, la foto de Él. Porque ahí quiero decirles que hay una foto del plan eterno de Dios. Quiero que entiendan estos aspectos que les voy a contar. Dios creó, Dios corrompió y Dios restauró. Algunas cosas puede ser que no me las entiendan porque estoy bajo un contexto y puede ser que ustedes quieran mezclar otros contextos con lo que yo estoy diciendo. Y por eso van a chocar a veces con las enseñanzas. Pero si me permiten y algún día Dios les concede, yo les voy a decir, esta es mi página, ahí hay 4,000 mensajes. Ahí están predicadas epístola por epístola, evangelio por evangelio. Yo he predicado la Biblia, versículo por versículo, toda, completita. Todos los años que me ha tomado. Pero quiero decirles pues que al enseñar nosotros la Biblia tenemos que saber ciertos principios fundamentales de Dios. Que Él creó todo perfecto, pero lo corrompe. Él lo corrompe. Pero Él lo restaura. O sea que nosotros no tenemos problemas. Cuando uno estudia la Biblia, pero con responsabilidad, uno sabe que Dios a toda su creación la hizo perfecta. Pero Él mismo dice, vamos con Satanás. Perfecto eras hasta que vaya en maldad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios no crió a Satanás para que pecara? Si no, no es Dios. ¿Ustedes creen que Dios no hizo a Adán para que pecara? Claro. Si no, Él no tiene forma de expresar su amor. Entonces hay principios que son fundamentales que si ustedes los ignoran y no los saben explicar, su predicación va a ser muy pobre. Su predicación no es rica. Su predicación no satisface. Y tristemente hoy día va a pasar lo que dijo Marino cuando llegó a Guatemala. Él es un cantante colombiano, no sé si ustedes lo han oído, ese venezolano, ¿sí? Colombiano, dije, venezolano, gracias por corregirme. Él dijo cuando llegó a Guatemala, dijo, oye chicos, aquí hay cristianos como arroz, pero todos puros niños en Cristo. Ustedes saben que están, miren, por eso bendice más Dios una iglesia chiquita que una congregación grandísima. Por eso yo no soy pastor de mega churches, de mega iglesias. Yo no quiero eso. Yo prefiero mis 12 discípulos, entrenarlos bien, porque eso transforma el mundo. Abraham era padre exaltado, padre de multitud. Y te debes impresionar que Abraham era padre de multitudes solo con un hijo. Eso debe de impresionarnos, que como un hijo te llame padre de multitudes, porque lo preparas bien y ese prepara al otro y ese a otro y ese a otro. Entonces es muy importante que tengamos principios fundamentales para poder expresar bien la Biblia. Entonces, queremos ver la unidad, queremos ver lo que es la unidad. Ahorita voy a usar la base bíblica. Vamos a Juan. Ahora ya no se dice abre tu Biblia, se abre tu teléfono, abre tu celular. Primero que todo, debemos saber que la unidad viene del corazón de Dios. Amén. Y cuando te hablo de la unidad, por favor, si me pones atención, porque en la Biblia no solo se habla de la unidad del espíritu. En la Biblia se habla también de la unidad del alma y también de la unidad del cuerpo. Hay que aprender que el hombre es tripartito,
para saber qué clase de unidad estamos hablando. Porque la unidad del Espíritu viene del corazón de Dios y es por creación. Nosotros tenemos una unidad del Espíritu por creación. Él es el Padre de los Espíritus. Y nosotros, en nuestro Espíritu. Por eso le dije, si toco algo que tú no conoces, discúlpame, con el tiempo lo puedes averiguar. Yo todo mi material lo regalo. Todo. Si tú me dices a mí, pastor, me regala usted material, dame tu correo electrónico, te mando uno y luego te examino. Si lo aprendiste, te mando otro. Porque yo no quiero que mi material solo vaya a estarse en un instante. Yo quiero discípulos. Entonces, pasas el examen, te hago unas 10, 20 preguntas. Si lo pasaste, ahí te va el segundo tomo. 10, 20 preguntas, lo pasaste, ahí te va el tercer tomo. Todo regalado. Lo único que tienes que pagar es imprimirlo. Pero si a tu correo electrónico todo lo regalamos, porque dice la palabra del Señor, compra la verdad y no la vendas. Yo no la vendo. Si alguien la quiere comprar, es cosa de él. No está de venta, pero si alguien la quiere comprar, que cumpla con esa palabra. Entonces, quiero decirles que en nosotros no es propia la unidad. Nosotros no tenemos la capacidad en nuestro ser natural de unirnos con nadie. Ahorita mismo, con solo leer el rostro de ustedes por el Espíritu, yo sé quién está maquinando acerca de qué. Pero los perdono. Los perdono, porque somos así. Somos así. Para que yo miren, a mí me ha pasado, lo doy como testimonio. En Ecuador me pasó una cosa. Él conoce al pastor de allá de Ecuador, a Alberto. ¿Conoces a Alberto? Les voy a contar lo que me hizo a mí Alberto. Yo andaba caminando en el parque y me dice, Negrito, porque él es así bien adulador y bien punto. Negrito, ¿cómo estás, siervo? Bien. ¿Quieres ir a predicar a la congregación donde soy pastor? Si tú quieres, si tú me invitas, yo voy. Espero en la noche. Y él, una congregación, en ese tiempo habían 500, 600 hermanos, porque Wilber allí, ahí voy, pues en la noche, a predicar. Y el pastor que trabaja conmigo me dijo, nosotros nos vamos a ir con usted, pastor. Y se fueron como 100 hermanos conmigo. Y llegamos a visitar. Pues ahí estaba sentado yo esperando que terminaran la alabanza. Y cuando terminaron la alabanza se me queda viendo y me dice, ¿y tú crees que yo te iba a dejar predicar a ti aquí? ¿Estás equivocado o qué? Así. Tesorero, regálele un sobrecito con una ofrenda a este pastorcito. Y entonces ya me dice el pastor, vámonos, pastor. No, le digo, quiero oírlo predicar a él. ¿Saben ustedes que no predicó? Dijo, hoy es noche de alabanza, y como él era artista antes de ser pastor, era un artista del mundo, con su guitarra, que hacía llorar la guitarra, y toda la noche puso a cantar la congregación, y no me dejó predicar a mí, y todos los que estaban ahí queremos oír el hermano Cali. Pero les digo pues que así somos nosotros. La unidad no es parte de nosotros, eso viene del corazón de Dios. Si tú no vives a Cristo, hermano, tú no te vas a unir con nadie. Vas a formar un grupo, pero no vas a cumplir los requisitos de la unidad de Dios, porque ahorita te lo voy a declarar. ¿Sí? El ejemplo más grande de la unidad solo existe en Dios. Para hablar bíblicamente de la unidad, tenemos que explicar con detalle de lo que es la unidad de Dios. Porque a esa unidad es la que nos están llamando a nosotros. ¿De qué me sirve que me una a Wilber si cuando me despido de él con los demás me pongo a criticarlo?
¿De qué me sirve unirme con Juanito si después de que me oye predicar, Juanito les dice a todos que no es como yo digo? ¿De qué me sirve a mí tener un culto unido si la unidad de Dios no es para mí una experiencia? La verdadera unidad es ser uno. Pero oigan pues, todos los teólogos han tenido muchas dificultades para entender la unidad de Dios. Debido a esta dificultad, les ha costado presentar la verdadera unidad del Dios triuno, al grado que hoy día las explicaciones sobre el Dios triuno, hay infinidad de ellas, y hablando honestamente, ni le atinan. Están mal dichas, porque la unidad de Dios, bien dicha, hermano, está en la palabra de Dios. Fíjese pues, viene Jesús, y unas horas antes de ir a la cruz, en Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, pues, la unidad del corazón de Dios no es que yo me junte con el apóstol y que ya diga, somos unidos, somos uno, brother. La unidad es que Él esté en mí y yo esté en Él. A mí de nada me sirve predicar de la unidad de Dios si no soy tú. Y de nada te sirve predicar la unidad si tú no eres yo. Y eso está explicado en el matrimonio. Ya no son más dos. El esposo se vuelve la esposa y la esposa se vuelve el esposo. ¿Por qué hay fracaso en el matrimonio? ¿Por qué se divorcian? Porque nunca ha existido en ellos la unidad real, la unidad verdadera. Nosotros podemos unirnos y tener cultos gloriosos y que fire y todo, pero si nosotros no nos hacemos miembros los unos de los otros, nuestra unidad es vanidad y es algo falso. Amén. 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 Por eso te dije, que la unidad puede ser que no la conocías, ahora ya la vas a conocer. Porque ahora, si tú de verdad te vuelves ese hermano, porque eso fue la unidad. ¿Cómo es la unidad de Cristo con el Padre? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aleluya. Pero lo tremendo, sigues leyendo, para que ellos sean uno en nosotros. Entonces, ellos se van a volver nosotros y nosotros nos vamos a volver ellos. Yo le digo, Wilber, no hay que perder el tiempo, Wilber. Tenemos que aprovechar el tiempo. Estamos viviendo en los tiempos finales, cuando Dios demanda de nosotros una palabra certera y verdadera. Una palabra que cuando se predique transforme a la gente. Que salgamos de las reuniones transformados, pensativos. Señor, yo no he vivido la unidad por la cual Cristo oró. A los ojos de Dios, la unidad no es algo simple, porque la mente natural no puede entender la unidad verdadera. La unidad verdadera solo se puede entender en nuestro espíritu. Es un asunto espiritual. ¿Quién se va a imaginar que Dios nos está pidiendo, hermano, que Cristo se vea en nosotros? Por eso yo hoy le compartí, le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar tu mini seminario antes de predicar. Y todo el día le estuve declarando palabra en palabra en palabra en palabra.
de eso lo dice fuera de contexto. Mételo el texto. Hazlo así. Así cuando ya lleguemos a la noche, le digo, si los demás hermanos me entienden, va a ser glorioso. Y si no me entienden, tú les tienes que explicar. Porque en las iglesias no se hace énfasis de lo verdadero. Se pierde demasiado el tiempo. Se están enseñando otras cosas. El verdadero evangelio es que usted le enseña a la congregación que Cristo se tiene que ver en ellos. Amén. Si Cristo no se ve en ti, hermano, tú vas a ser un cristiano derrotado. Si ustedes no miran a Cristo en el hermano camino, si ustedes después de convivir con él, como dicen en México, quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Si usted después de vivir conmigo, hermano, un mes, usted no ve a Cristo en mí, yo estoy derrotado. Yo estoy derrotado, hermano. Porque a mí lo que me manda el Evangelio es, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Por eso que dije, discúlpame si en caso, por casualidad, te me dejé tus caídos, discúlpame. Pero la victoria del cristiano es vivir la vida de alguien más. Eso no lo entienden los hermanos. Que a nosotros nos mandaron a vivir la vida de alguien más. ¿Por qué Cristo triunfó? Porque Él no vivió su vida. Vivió la vida del Padre. Imagínate, ¿por qué Cristo podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque Él vivía la vida del Padre. Tú tienes que llegar a ese grado. El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. De lo contrario, vanidad. Si yo no llego al grado, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo, yo no estoy viviendo la vida de otra persona. Y la victoria de nosotros al pasar por esta tierra es vivir la vida de alguien más, no la nuestra. Por eso es que hay que arreglar los cantos. Todo lo mejor de mí le traigo. Mentira, ¿cómo? Yo no acepto lo mejor de ti. Hermano, cuando yo estudié el libro de Levítico, hermanos, y lo estudié en una forma detallada, específica, profunda, todas las ofrendas es Cristo. Todas las ofrendas en el libro de Levítico son Cristo. La ofrenda por el pecado. Y usted sabe que las 5 ofrendas básicas, como nosotros los pastores no le enseñamos bien a la iglesia, todos los hermanos vienen a la reunión. Y usted sabe que cuando uno viene a la reunión, uno viene a presentar ofrenda. Y no estoy hablando de dinero. Uno viene a la reunión a presentar ofrenda. Dice que no se podía entrar al tabernáculo con las manos vacías. Si yo tengo ofrenda por el pecado, si tengo ofrenda de paz, si tengo ofrenda de comida, yo tengo que experimentar a Cristo como mi ofrenda de comida. ¿Qué es experimentar a Cristo como mi ofrenda de comida? Es que la ofrenda de comida se quemaba a la mitad y la otra mitad se la tenía que comer el sacerdote. Entonces, mi vida experimentando a Cristo como el holocausto es que satisface al Padre y me satisface a mí. La mayoría de hermanos viene a la reunión y lo único que sabe presentar es la ofrenda por el pecado. Cada culto, ofrenda por el pecado. Y no basta de presentar ofrenda por el pecado, porque todo el tiempo está practicando una vida de pecado. Usted no va a oír a un hermano. Mire los cantos que Dios nos ha permitido hacer a nosotros. En la tienda de reunión nos acercamos a Dios, trayendo nuestras ofrendas a Cristo experimentado.
Y Él sí es absoluto, como una ofrenda verdadera. Los cantos de hoy, hermano. Yo hace años tuve un maestro cuando estaba joven en la iglesia de Guatemala y se llamaba Don Chema Muñoz, y él decía: todos los cristianos corrientes y tradicionales solo tienen oraciones de chivo. Óigalos, sus cantos son de chivo, sus oraciones son de chivo. Óigalos. Ayúdame, sálvame, sáname, socórreme. Hermano, bendíceme, siga. Yo les he dicho a los hermanos, es bueno conocer a Dios, hermanos, pero esa no es la meta. La meta no es conocer a Dios. La meta es que Dios te conozca a ti. Mira, cuando Él va a juzgar a aquellos que eran predicadores: Señor, en tu nombre hicimos esto. No os conozco. Entonces, lo importante no es conocer a Dios, hermano. Eso es primer grado, eso es kinder. Si te quieres graduar en la vida espiritual, tiene que saber Dios quién eres tú. Ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él? Pregúntate si te conoce Dios a ti. Pregúntate si te conoce Dios a ti. Vas a la oración, porque algunos no van a la oración, y ahí es donde más lo conoce Dios a uno. Yo he experimentado en todos mis años de ser pastor, que en una congregación de 200 hermanos, 20 van a orar. En una de 1000, 30 hermanos van a orar. Los demás no los conoce el Señor, porque la oración es la intimidad, es estar siempre, cada martes, cada lunes, platicando con Él. ¿Cómo no te va a conocer si llegas cada lunes a platicar con Él? No a decir un montón de cosas, porque el hermano Watchman Nee dice que él se asustó un día porque estaba él hincado en el altar, y ahí estaba una hermanita orando al lado de ella, al lado de él, y dice que lo sorprendió tanto la hermana, porque la hermana 27 minutos oró mencionando a Satanás, y 3 minutos oró diciéndole gloria a Dios. Todos los 27 minutos, y yo te reprendo, y tú aquí, y que es que no, y conozco a tus artimañas, y que... Dios mío, Señor Jesús. A los ojos de Dios la unidad no es algo simple, porque la mente natural no puede entender la unidad verdadera. Nuestra unidad es 1 más 1 más 1. La natural, 1 más 1 más 1, 3. Sin embargo, la unidad de Dios es tú y yo, 1. Él y yo, nosotros 3, 1. Tú y todos los que vemos aquí, 1. Solo 1. Cuando tú prediques la unidad, haz énfasis en eso. Y vas a ver que los hermanos van a ser transformados. Porque van a empezar a entender el Evangelio. El Evangelio es eso, hermanos. El Evangelio es que no te... ¿Y por qué Cristo le dijo a los fariseos que eran maestros de niños? Hermano, yo no soy maestro de niños. Yo de una vez les digo donde llego: yo no soy maestro de niños. A mí no me vayas a poner a votar a la gente y a despeinarlos, ni a él. Es más, a los que me piden oración que están enfermos, digo: fíjate que se me han muerto ya 3, quisiera decirlo por ti. Porque el problema es que la iglesia se está moviendo. Miren, si ustedes lograran estudiar estos folletos, yo escribí 8 folletos de estos para cubrir las 42 jornadas
del pueblo de Israel desde que sale de Ramesés hasta poseer la tierra. Acuérdate que la tierra es Cristo. Todo el pueblo de Israel tuvo que pasar 42 jornadas. Y tú te vas a dar cuenta que Juan Bunyan se basó en esas jornadas para hacer el progreso del peregrino. Pero él no dominaba lo que ahora nosotros dominamos, porque nosotros estamos existiendo ahora en un tiempo en que la ciencia de la palabra de Dios se aumentó, no la de los doctores, claro que esa también, pero la real que debes de saber que se aumentó es la palabra de Dios. Por eso ahora vas a oír cosas que nunca has oído y te vas a dar cuenta que estás atrasado. Algunos los encuentro y me dicen, ay, hermano Carrillo, lo conozco a usted de hace 30 años. ¿Y me has escuchado a los 30 años? No, es que me fui para atrás. Entonces no sabes nada. Porque la revelación es progresiva. La revelación nunca para. Si alguien cree que ya sabe todo, no sabe. La palabra de Dios, nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, estas jornadas, van a ver, estas jornadas sirven para entender el progreso que debe de tener un cristiano, y por eso está basado en 1 de Juan 2, 12, 14. Os hablo a vosotros, hijitos, hijos, padres, abuelos, si ustedes no enseñan en sus iglesias la palabra para que esos que están ahí crezcan espiritualmente, ustedes no van a tener galardones. Yo espero que ustedes sean desafiados por la venida de mi hermano Carrillo, para que el trabajo de ustedes no sea heno, madera y hojalata, sino que cuando Dios los examine y los pruebe, les diga oro, plata y piedras preciosas. Eso en la Biblia significa gente que fue transformada. Son minerales. Los minerales en la Biblia representan a gente transformada, por eso la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén son todos los cristianos transformados y glorificados. No sé cómo andes tú con la enseñanza de la casa de tu padre, muchas moradas. No se vayan a enojar conmigo, y si se enojan, pues ya no voy a volver a venir nunca. Pero fíjense, yo les he enseñado cómo se traspasa el Antiguo Testamento al Nuevo. Si ustedes no saben traspasar el Antiguo Testamento al Nuevo, ustedes nunca van a poder enseñar la Biblia en una forma certera. Les voy a poner el ejemplo. Yo me paro aquí y les digo a los hermanos, benditos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Bienvenidos a la casa de Dios. Y ahí soy un predicador mezclado. Porque esta no es la casa de Dios, la casa de Dios son ustedes. Entonces, uno tiene que bendecir con su hablar. Por eso yo sé cuando alguien sabe. Yo sé cuando, al oírlo hablar, yo digo, ahí la llave. Pero todavía se le chispotean conceptos. Salmo 1. Los hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo y se deleita en la ley. Hermano, disculpe, pero el Salmo 1 no es para usted. El Salmo 1, ¿cómo se va a deleitar en la ley si la ley no mata? Lea el 2, es la respuesta. Honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Mire, hermano, ¿cómo enseñaron los hermanos? Tenemos que corregir los errores de los hermanos que nos enseñaron mal. Enseñaron Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y ahora todos los cristianos creen que Cristo se fue a hacerles una casita al cielo.
Y todos están contentos, hermano. Ay, sí. Himnos. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Hasta en inglés, hermano. I have a home in Gloria, that outshines the sun. I have a home in Gloria. Hermanos, si la casa es la iglesia, la casa somos nosotros. Y si en Juan enseñamos que la casa es el cielo, estamos sacando de contexto toda la Biblia, porque en ningún versículo se puede certificar que el cielo es la casa de Dios. El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y tú eres la iglesia. No, si usted viera la revolución que Dios nos ha permitido hacer, enseñarles a los de la alabanza, que cantan un montón de cantos que son puras mentiras. Allá se usa, los centroamericanos usamos una expresión que dice chulo, que es bonito. Ay, dice tan chulo ese canto. ¿Quién de los pastores se preocupa que su equipo de alabanza cante la verdad? Casi ni se preocupa. ¿Y usted cree que Dios no va a juzgar eso? ¿Usted cree que no nos va a juzgar a los pastores si no les enseñamos a los de la alabanza? Yo quiero mucho a Luchito, el pastor de allá de Ecuador. Ya tengo 40 años de trabajar al lado de él. Y una vez, ya ven que los cantantes quieren cobrar derechos a las iglesias por cantar sus cantos. Y él dijo un día, hermanos, se acabó, no cantamos ni un canto de ninguno de ellos. Vamos a cantar nuestros propios cantos. ¿Cómo es eso que les estamos ayudando a que se conozcan sus cantos porque los cantamos y sobre eso nos quieren cobrar regalías? La iglesia del Señor debe tener cántico nuevo, enséñenles, hermano, desarrollense bien. Miren, que cuando venga yo, aunque no me pongan a predicar, digan, wow, estos van en buena dirección, haciendo discípulos que ustedes mismos van a decir como Pablo, vosotros sois nuestras cartas que pueden ser leídas por los hombres. Sí. Entonces, hay mucho más de la unidad. Entonces, acuérdate siempre, la palabra primero tiene que ser ingerida, después tiene que ser digerida y después tiene que ser asimilada. Humanamente hablando, si 3 personas se unen para un propósito, esa es una unidad natural. Aún la unidad natural presume que esos 3 están bien unidos y que piensan igual y que su propósito es colectivo, pero de acuerdo al pensamiento de Dios, la unidad es coinherencia. Por eso les dije, vamos a usar palabras que no hemos usado, pero coinherencia significa que uno contiene al otro. Así como la coexistencia es que existen al mismo tiempo, la coinherencia es que tú me contienes a mí y que yo te contengo a ti. Hermano, el día que nosotros disfrutemos la unidad verdadera, se va a acabar entre nosotros todos los pleitos, todas las competencias, todo, hermano, lo que es carnal, desaparece. Porque entonces usted mira bonito al hermano, aunque sea feo. Usted lo mira bonito y usted dice, no, hombre, eso es lo que oró Jesús. Padre, que sean uno como tú y yo. Tú en mí y yo en ellos, para que ellos sean en nosotros. Nosotros no solo tenemos al Hijo, tenemos al Padre y al Hijo por el Espíritu en nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Me aguantan otros minutitos para compartirles algo? No. Ok. Toda la noche. Bueno, así les voy a enseñar algo que Dios me reveló a mí en el año 2023. Acuérdense siempre de este su siervo, oren por él, oren por mí.
porque nosotros no andamos viendo cómo competimos con nadie, sino queremos bendecir al pueblo de Dios. En el año 2023, Dios me abrió a mí la escritura un poco más. Me la ha ido abriendo poquito a poco, poquito a poco. Lean conmigo, por favor, porque vamos a leer la Biblia, porque yo les quiero hablar pura Biblia. Lean conmigo Isaías 43:7. Isaías 43:7. Y el que primero lo encuentre, léanlo para que todos lo escuchemos. Isaías, qué bueno esto, me gusta. Dice, todos los llamados de mi nombre. Díganlo conmigo. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía, los he creado. Yo les dije que yo les iba a enseñar a ustedes a predicar la Biblia de una forma específica, sin confusión, sino para que el hablar de ustedes sea bendecido, el hablar de ustedes sea para edificar. Y van a ver que si no lo asimilan ahorita, no se preocupen. Con el tiempo lo van a entender. Todos los llamados de mi nombre. Ahí, por hebreo, nosotros sabemos que los primeros cristianos existen desde Génesis. Desde Abel pone que es gente de fe. Desde Abel, Noé, Moisés, etc. Hebreos nos enseña a la gente de fe. Así que todos los llamados del nombre del Señor son todas las personas que son de fe. Justos. El justo por la fe de Dios. Todos los justos son cristianos. Todos los justos, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo, toda la gente de fe es cristiana. ¿Cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Por fe. Porque lo dice Hebreo. ¿Cómo se salva la gente del Nuevo Testamento? Por fe. Todos los llamados de mi nombre, sean judíos, porque de ellos nos viene la salvación, o sean gentiles, todos nosotros llevamos el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, pues, lo llevan como Israel, pero Cristo es Israel. Él es Israel. Y nosotros somos cristianos. Todos nosotros, para gloria. En toda la Biblia, la palabra gloria es expresión. Expression. Expresión. Gloria. Ustedes leen en la Biblia, gloria es multiplicación, es expresión. Todos los llamados del nombre del Señor para expresión de Él. Fuimos creados, formados y hechos. Si ustedes no aprenden a explicar la Biblia como la explica Pablo, difícilmente ayuden a la gente a entender el propósito eterno. Todos nosotros fuimos creados, formados y hechos. Importantísimo entender. Por eso Pablo dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreversibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El gran problema que tenemos es llevar la enseñanza mezclada, porque resulta que todos los teólogos en Centroamérica dicen, nos chanflearon. Todos los teólogos nos chanflearon. Y tú, si no te arrepientes de llevar enseñanzas teológicas, vas a tener mucha pena. Nos chanflearon porque a nosotros nos dicen que fuimos creados en Adán. Y ustedes van a descubrir algo hoy. Pongan unos Efesios 2:10. Apunten esos versículos, porque esos versículos son de oro. Porque somos hechura suya. Pablo estaba bien consciente de que somos hechura, pero dice otra cosa. Mira pues. Sí, vas a tener que irte divorciando de doctrinas mezcladas, porque si no, no vas a aprender a predicar el evangelio. Tú y yo
fuimos creados en Cristo. Tú no fuiste creado en Adán. Claro. Fuiste hecho en Adán. Eso es distinto. Y ahorita te voy a dar Biblia, porque yo quiero que salgas de aquí bien convencido. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y hasta nos da información para qué, para buenas obras, y hasta nos dice que desde antes de... Pero nota pues, que nosotros, de acuerdo a Isaías, nosotros fuimos para la gloria de Él, creados, hechos y formados, y Pablo vuelve a recordarnos que somos hechura suya y que fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando a Job le preguntó Dios, le dijo, siéntate, Job, quiero hacerte unas preguntas. Quiero preguntarte, y si me contestas, eres sabio. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié los ángeles? Y no pudo contestar. Pero nosotros sí podemos contestar. ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó los ángeles? En Cristo. Pero eso te va a revolucionar porque tienes que aprender a enseñar la Trinidad de Dios, porque todo esto está implicado aquí en un rollo, pero inmenso, pero no es imposible. Si Dios te revela, tú puedes enseñar la Biblia. Te lo digo por testimonio. Ningún pastor se atreve a refutar de mí, ninguno. He predicado en muchos países y todos dicen, a saber cómo andas con tus locuras, es lo único que me dicen, lo que le decíamos a Pablo en las letras, que han vuelto. Vamos a Génesis. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que hay que seguir hermenéuticamente toda la enseñanza en una secuencia? Eso se llama didache. La secuencia de la enseñanza se llama didache, que es la palabra de nosotros didáctica, la que usan los maestros, que tienen que desarrollar un programa en la escuela para que los alumnos aprendan. Si en tu enseñanza no hay didache, pues nadie te entiende. Nadie te va a entender. Tienes que tener didache, porque Jesús lo dijo. Él dijo, yo querigma y didache. Yo predico y enseño. Tenemos que aprender a predicar y a enseñar. Si no, no estamos desbalanceados. Vámonos a Génesis 1:26. Les estoy hablando esto porque es una información para que cuando lean, porque yo sé que algunos me van a pedir el folleto, me van a dar su correo electrónico y se los mando. Y ustedes van a estudiar y les voy a mandar el que va antes de eso, que es esto que les estoy explicando, porque para entender las jornadas tenía que haber identidad. Solo los que eran sacerdotes podían ministrar en el tabernáculo. Nosotros tenemos que conocer nuestra identidad como sacerdotes, porque nosotros somos sacerdotes y reyes. Entonces dijo Dios, miren lo que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Primero quiero que vean que en la hechura tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos que estudiar para saber qué es la imagen y qué es la semejanza. Pero en la hechura tenemos imagen y semejanza. Tenlo, por cierto, por seguro, en la hechura tienes la imagen y tienes la semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre. En la creación solo tenemos imagen, no hay semejanza. 2:7. Entonces Jehová Dios formó. ¿Se dan cuenta de la consistencia de la Biblia? ¿Se dan cuenta que Isaías dice que todos los que son llamados de su nombre para gloria de Dios los creó, los hizo y los formó? Génesis dice lo mismo. ¿Para qué vas a andar especulando los teólogos que hay dos creaciones? No, que esto es esto, no, que esto es aquello. No, la Biblia en su pureza te va a enseñar cómo prediques. Tú puedes predicar con confianza. El hombre fue creado en Cristo, la iglesia. La iglesia. La iglesia fue creada en Cristo. El hombre fue
hecho en Adán y fue formado del polvo de la tierra. Entonces, cuando tú ya estudias detalladamente las tres cosas, vas a entender que tú fuiste creado de tu espíritu. Ahorita solo te lo voy a dar así, pero te voy a mandar el folleto porque ahí está bien explicado con todos los versículos. En nuestro espíritu, todos nosotros somos criaturas de Dios. En nuestro espíritu. Él es el Padre de los espíritus. En nuestra alma somos hechura de Dios. En nuestra alma. Ahí fue hecho. Y en el cuerpo fuimos formados del polvo de la tierra. Cuando tú entiendes la Biblia de esa manera y te vienes desde Génesis, vas a llegar hasta el final de la Biblia. Y en el final de la Biblia, tu cuerpo es glorificado. Tu alma, si aprendiste a negar, la ganaste. El que ama su alma, la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la gana. Amén. Y el espíritu vuelve a Dios en poder. Así como allá en el Génesis, agarra el muñeco del polvo de la tierra, lo sopla, que es el espíritu, y que viene a ser un alma de bien, lo mismo va a pasar al final, porque Eclesiastés te lo dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahora, pero como los cristianos están bien mezclados de enseñanza, hoy se fue al cielo el hermano fulano y el otro. Mira, se murió un cristiano, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Su alma se va a dar y su cuerpo al polvo de la tierra. Ahora regresa a Cristo. Él trae todos los espíritus, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Que Tesalonicenses te dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron de él. Él trae, si te mueres antes de que Él regrese, tú vienes con Cristo. Tu espíritu viene con Él porque tú eres la iglesia, la esposa de Él. Eres la creación. Ahí me tendrían que aguantar noches enteras porque les tengo que explicar cómo es Dios en Cristo y por qué nosotros fuimos creados como una pareja en Cristo. Eso ya es un rollo más fuerte. Pero viene Él con los espíritus. En el polvo de la tierra estamos esperando la resurrección del muñeco. Hay que soplar al muñeco otra vez, pero ya en una etapa de glorificación. Y si tu alma la ganaste, ahí viene, pues. Y otra vez estamos enteros para el siguiente paso. Eso es predicar la palabra de Dios con entendimiento, con revelación divina. Si tú por primera vez estás escuchando, pues te faltan 60 años de aprendizaje. Porque yo llevo 60 en este rollo. No, pero las cosas de Dios en 3 años todo hermano que pone atención y quiere de verdad agradar a Dios, en 3 años agarra todo lo que a mí me ha costado aprender en 60 años. Entonces, cuando tú ya alcanzas a ver esto, hasta entiendes cosas que la religión no te ha permitido entender. Mira, vayamos otra vez de regreso a Génesis 1:27. 1:27. Cuando Dios creó al hombre, en el espíritu somos varón y hembra. El homosexualismo, el lesbianismo, pura mentira. Porque cuando Dios nos creó, claro que enseñan, es que la creación de Dios es algo bien, sí, pero tienes que entender que eso es parte de tu espíritu. Nosotros en nuestro espíritu somos varones y hembras. Somos una pareja. Cristo es la iglesia y el espíritu. Y te estoy poniendo a Cristo
para que entiendan la creación, porque muchos no entienden que Cristo es creador y criatura. Él es creador y criatura. Cristo es creador y criatura. Cuando Dios se decidió que iba a ser criatura, Él se hace criatura en el Hijo, pero es una pareja. Y eso no lo saben muchos. El Cristo de nosotros es un Cristo corporativo, es un Cristo de cabeza y cuerpo, varón y hembra, usted. Entonces, cuando tú ya empiezas a ver la revelación divina y te das cuenta de que ahí les explico yo lo que se llama autocreación, porque tienes que aprender a ver, y me dijo Elizabeth, pastor, me gustó cómo explicó lo de la Trinidad de Dios, porque resulta que nosotros servimos a un Dios plural. El Dios de nosotros es un Dios plural, Elohim, Él es plural. Entonces, para no hacerte bolas, en el Nuevo Testamento otra vez te revela el Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu, pero algunos todavía no tienen la revelación de Dios para alcanzarlo a ver y poderlo explicar, porque lo que cuesta es explicar, porque el Dios es absoluto, y eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar a ver y usar palabras para que la gente lo entienda. Jesucristo es Dios, pero no es Dios absoluto, es Dios relativo. Absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Eso es el Dios absoluto. Eso se llama la deidad, se llama la divinidad. Pero lo tremendo es que incluye a la iglesia. Entonces no se puede hacer doctrina de que la Trinidad, de que solo Jesús, porque ¿a dónde vas a meter a la iglesia? Si la iglesia es parte de la autocreación de Dios, porque ahí entiendes ahora que es eterno. Somos eternos, con amor eterno, te he amado. O sea que nosotros somos eternos. El error de los mormones es creer que Dios creó el alma. Ese es el error de ellos. Elim nunca lo pudo explicar, Ebenezer, les hablo de megas congregaciones, millones de hermanos. Ellos no pudieron explicar, porque nosotros, nuestra caída, no es en Génesis. Cuando tú ya estudias la Biblia más profundamente, te das cuenta que Génesis es una metáfora para que entiendas lo que nos pasó en la vida espiritual. Nuestra caída fue en la vida espiritual. Satanás de allá fue donde vino, allá fue donde engañó. Por eso tienes que ir ya viendo los versículos. ¿Hasta cuándo vas a creer que la cigüeña trae los niños? Hasta que ya tengas uso de razón. ¿Hasta cuándo vas a creer que una manzana fue la que trajo todo eso? Hasta que tengas uso de razón. Porque si hubiera sido una fruta, entonces les tenían que poner bozal. Pero no fue una fruta, sino que fue una fornicación. Entonces les tuvieron que poner para cubrir sus órganos de reproducción. Nuestro pecado fue, por eso nos ponen a un Oseas completo, que la esposa de Cristo es una prostituta. La iglesia es una prostituta. Si vas a Colombia te quedas asustado porque los predicadores dicen la iglesia es una puta. Pero eso es lo que somos espiritualmente hablando, y por eso nos está rescatando. Vete a buscar a tu esposa porque yo te la di adúltera. O sea que el propósito de Dios fue darle a Cristo una iglesia adúltera, pero la ama tanto que aquí la anda buscando. Y vamos a regresar totalmente restaurados. ¿Sí? Entonces vas a ir entendiendo la palabra de Dios. Les prometo que les mando los 2 folletos para que todo lo que les expliqué hoy, detenidamente, con su tacita de cafecito, estudien, y van a discernir muchas cosas. Eso en el año 2023, Dios me lo reveló de
cómo funciona la hechura, la creación y la formación. Entonces, si tienen preguntas, aprovechen ahora que estoy aquí. Les aconsejo, ahorita voy, les aconsejo que se apiaden de algunos libros que les recomiendo, porque en la iglesia cristiana no explican bien la salvación del creyente. Acuérdense siempre, todos los cristianos no tienen problema en su espíritu. En el espíritu es salvo para siempre salvo. Tienen razón los bautistas. En el espíritu los cristianos son salvos para siempre salvos. En esa parte nos crió y allí es irrevocable el don. Allí Él te preserva, por eso en tu espíritu te escoge y te predestina. El pente no sabe explicar la predestinación, porque no entiende esto. En el alma, ahí hay pérdida, si no vives la vida de Cristo. Porque la salvación es dádiva, la salvación del espíritu es dádiva, no es del que corre ni del que quiere. La salvación del alma es para que Dios te recompense si eres vencedor. Entonces, si ustedes no saben enseñar cómo se salva un cristiano en la salvación que dice Hebreos, tan grande, porque es una salvación tan grande, porque son tres salvaciones. Se salva el espíritu, se salva el alma y se salva el cuerpo. Entonces, en el espíritu nos regeneran, en el alma nos transforman y en el cuerpo nos glorifican. Entonces tienes que aprender a explicar la Biblia con todos sus detalles para que el cristiano viva seguro y diga, wow, realmente esto es grandiosísimo, esto es elevadísimo. Entonces, cuando ya tú aprendes, por eso les dije, compren el librito que se llama La Salvación del Alma. Lo escribió Watchman Nee. Es un librito chiquitito, no creo que valga más de 10 euros. Y te lo lees en una semana. Yo me lo he leído como 30 veces. En ese libro tú aprendes cómo se salva el alma. Porque el alma la salvas tú. El que ama su alma la pierde, pero el que la pierde por causa de esta, allí vas a empezar a entender cosas. ¿Por qué el catolicismo se fue por una dirección? Porque el catolicismo siempre ha enseñado que por obras, pero no sabe enseñar la salvación del espíritu. Ellos solo enseñan la salvación del alma. O sea que cuando éramos católicos teníamos que hacer obras porque el alma se salva por obra. Efesios 2 dice que por gracia somos salvos. Pero si tú estudias bien Efesios es la epístola que te enseña cómo trató Dios contigo en el cielo. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Llegas a Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús. Todo Efesios es una epístola que usa Pablo para enseñarte tu origen espiritual en Cristo. Y por eso hasta te pone que es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Entonces ya cuando logras ver todo eso, ya entiendes cómo se salva el alma. Entonces, el problema de las iglesias es que los hermanos están ignorantes de todas estas cosas porque los pastores no tienen la responsabilidad de enseñar bien la Biblia. El bautista tiene razón, salvo para siempre salvo, pero él no sabe que está predicando del espíritu de la persona. El pente tiene la razón de que se pierde la salvación del alma, pero no sabe que les está enseñando que se pierde el alma. El alma sí se puede perder, pero tienes que saber a la luz de la palabra lo que es perder el alma. Perder el alma es no reinar con Cristo en el milenio. Es todo. Es lo que vamos
vamos a perder al lloro y al crujir de dientes, porque como fuiste escogido y predestinado y no colaboraste con el Espíritu para que se extendiera a tu alma, entonces tu alma es pérdida. Entonces tu alma se va al lloro y al crujir de dientes. Y eso lo decide cuando ya te juzguen. Cuando en el tribunal de Cristo, de ahí se decide si vienes a reinar con Cristo. Por eso nosotros enseñamos la venida de Cristo, es en, por y con. Así es la venida de Cristo. En, por y con. Primero, en. Nosotros venimos por Él, bajando. Por, hay que irlo a recibir al aire. Y con, Él se queda con los cristianos en el reino, los vencedores. Entonces ahí vas a empezar a quitar toda la levadura del arrebatamiento, toda la levadura que hay en las enseñanzas, porque los cristianos han enseñado mal. Por ejemplo, el arrebatamiento. Ok. Dice la Biblia que nosotros, la iglesia, vamos a ir a recibir a Cristo al aire. A recibir. Fíjate. A recibir a Cristo al aire. Si yo te digo, ¿cómo te llamas tú? Pedro. Pedro, la próxima semana yo llego a Asturias, ¿me puedes ir a recibir al aeropuerto? No te estoy diciendo que te vayas conmigo, me voy a venir. La iglesia tiene que ir a recibir a Cristo para que todos los vencedores reinen con Él 1000 años y los derrotados al lloro y al crujir de dientes, porque los dones de Dios son irrevocables. El que no maduró con sus 80 años, tiene que madurar en 1000 años, 1000 de cárcel, para que pueda ser vencedor en la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Dios a todos nosotros, a todos los cristianos nos llamó para ser vencedores, pero si no colaboramos, entonces perdemos ganando, no la salvación. Borrar el nombre es empezar de nuevo. Cuando tú en la escuela no te graduaste, no confesaron tu nombre en la lista, pero todos los que obtuvieron los créditos y se graduaron, públicamente confesaron el nombre y dicen, ¿y tú qué pasó? No tuve los créditos. ¿Qué vas a hacer? Tengo que estudiar, tengo que empezar otra vez. Entonces, eso es borrar el nombre, porque muchos creen que Dios no tiene tinta. Tiene borrador que tiene tinta. Él puede borrar tu nombre, pero lo puede volver a escribir. Entonces, si ustedes deciden estudiar la Biblia y dicen, hermano Gabriel, venga a ayudarnos, yo los vengo a ayudar. Yo estoy disponible. Yo no cobro. ¿Por qué? Porque yo tengo un papel general que me mantiene y me envía. A mí me envía. Entonces, yo no vendo. Ya, si alguien me regala, pues eso ya es cosa. Como les digo, yo tengo un dicho que te digo, yo no te quiero porque me das, sino que por eso te quiero más. Pregunta, dijo, ah, ya se me fue el cielo. Cuando usted estaba hablando del alma, me vino un pensamiento a la mente y te llama de seguridad. Sigando buscando, mostró en Ezequiel 18:4, que dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo del Hijo, el alma de pecado y esa mujer. Sí. O sea que en el alma, ya sabes, por eso les dije que hay que comprar varios libros, porque nos instruyen. Por ejemplo, está el libro El hombre espiritual. Ese también lo escribió Montaigne. Ese te explica lo que es el espíritu del hombre, lo que es el alma del hombre, y lo que es el cuerpo del hombre, y lo que es el corazón del hombre. Porque cuando tú lees en la Biblia, todos los versículos en la Biblia que dicen corazón, es la mezcla del espíritu con el alma. Mientras que el espíritu es la conciencia, la intuición y la comunión. Y el alma es el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Entonces, todo lo que respecta al alma es tu persona. Todo lo que respecta al espíritu es la parte creada de Dios en ti, que a la larga ya no sé si se pueda decir creada, porque se parece que es increada. Porque si es eterno, es increada.
Entonces, con toda autoridad tú puedes enseñar que en la Biblia las almas son en las que se paga el no colaborar con Dios. ¿Alguna más? Ya se me fue mi otro siervo que me había preguntado. Yo creo que se tenía que ir, ¿verdad? No, por hablar. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas, hermano? Hagan las preguntas, por favor, porque hay que aprovechar a el hermano que está aquí. Pedro tiene Pedro, ¿qué quiere eso? Era una clase que quizá ustedes nunca habían escuchado, pero se van a dar cuenta, como dijo mi hermano en México, allá en Jalisco, me dijo, pastor, me dijo, yo casi no le entendí, dice, pero una cosa le digo, está mejor que lo que enseña mi pastor. Es que tenemos que estudiar la palabra. Siervo, aquí estoy para la pregunta. Aquí estoy, siervo. Perdón, que estuve dejando. Sí, no se preocupe. Acérquese. El Padre y el Hijo es uno, Sí. pero con funciones diferentes, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mejor forma de decirlo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. Ni siquiera por cuestión de didáctica se pueden separar. Porque el problema de muchos es que los separan. Y cuando ya los separan, ya no vas a dar la pureza de la palabra. El Padre y yo uno somos. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu es el Dios absoluto. Y ya después te metes a más profundidades, porque cuando ya entiendes al Dios absoluto, es como uno de hombre, que uno de hombre trae a todos sus hijos en sus lomos y trae también a su esposa. Entonces, si nosotros somos a la imagen y semejanza de él, entonces Dios tiene todo incluido en él, allá adentro, en ese círculo que tú puedes representar, todo lo espiritual es Dios, todo. Solo que cuando algo pasa allá adentro, lo saca. A nosotros nos tuvieron que sacar, porque le fallamos a Cristo. Al diablo lo tuvieron que sacar, porque fallamos. Y cuando tú entiendes bien Efesios, te vas a dar cuenta que fallaron los principados, fallaron las potestades, fallaron los querubines, fallaron los serafines, fallaron los ángeles. Y todo lo que falla ahí en el estado primigenio, lo sacan a que se recupere. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de la vida. Cuando tú vas estudiando y vas a encontrar los versículos porque yo los he encontrado, nosotros venimos huyendo de una hambruna. Te lo explica Éxodo. Usa al pueblo de Israel. En Génesis, ya ves que eran familias. Nosotros éramos familia. Y venimos huyendo de una hambruna porque nos cerraron el árbol. Cerraron el camino. Al final de la Biblia vas a encontrar que ahí está el árbol y te van a abrir otra vez el camino. Y si vences, te dan a comer el fruto. Entonces, cerraron el camino. Nosotros venimos huyendo de una hambruna porque no veníamos ustedes. Pero tú nos has hecho trato Dios con nosotros por la forma y carácter de Dios. O sea que cuando tú estudias bien profundamente, te das cuenta que nosotros decimos que aquí aceptamos a Cristo. No, nosotros aceptamos venir. Aceptamos de Dios. Entonces, por eso dice Pablo en Efesios es calidad. Dice que después de que nos escoge y predestina, al oír el Evangelio. Pero eso ya lo hiciste allá. Mira cómo dice Job 8:9. Léelo, leámoslo. Job 8:9. Y te vas a dar cuenta que esto es pero maravillosísimo.
Job nos da muchos secretos. Mira ese versículo. Job 8:9. Mire de dónde somos. Y nos mandan sin memoria. ¿Por qué? Porque esta vida es solo una sombra. Nuestra realidad está en el cielo. Amén. Nosotros aquí solo estamos en una sombra. Nuestra realidad es espiritual. Y somos de ayer. Y Jesucristo es el mismo. Ayer. Aleluya. Si tú eres de ayer, estabas ayer en Cristo, ya te lo dije. Pero bien, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Hasta que estudias la Biblia. O sea, venimos con cero de memoria. Pero estudias la Biblia, empiezan a subir la memoria. Y si eres diligente, terminas tu carrera sabiendo mucho de ayer. Sí. Hay que liberar. Hay que liberar. Es más o menos que es, bueno, yo estudié filosofía. Sí, Platón Sí. dice que era muy estudioso de la cultura judía. sí, Y él habla de esto, dice que nosotros estábamos en un sitio antes de nacer, en un lugar. sí. Luego al nacer, dice que tenemos que recordar todo aquello de lo que ya el Señor puso en nosotros. Es como la hora de la reminiscencia. Sí. Recordar todo lo que ya hicimos en otro lugar, que el Señor nos puso, todo lo que teníamos que hacer ahora en esta vida. Él habla más o menos así. Es parecido, ¿no? Como Sí, acaba de es que- decirse. Pues ustedes saben que así como Sócrates, Platón, todos ellos tenían temor de Dios. Sí, sí. Y el que se atrevió a predicar la existencia por primera vez fue Orígenes. Y cuando uno estudia Orígenes era un cristiano muy piadoso, un cristiano buenísimo, bien espiritual. Y a él lo colgaron por enseñar lo que yo estoy enseñando. O sea que si yo hubiera existido en el tiempo de Orígenes, me cuelgan. Pues la Iglesia Católica, ¿no? Porque ella fue la que colgó a Orígenes. Y como cuando uno ya estudia los nombres, es bien significativo porque solo imagínense cómo se llamaba él. Orígenes. Él lo usó Dios para explicar los orígenes. Entonces, todo eso, hermana. Y una vez usted encuentra los versículos, no especula. En algunas la filosofía especula, pero los cristianos no tenemos que especular, tenemos que ir a el versículo. Ese versículo es pero de oro. Somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Sombra. Ya vieron que la Biblia dice que la realidad es Cristo y la sombra es todo lo de la ley. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten ahora. ¿Preguntas, Cero? ¿Hay preguntas? Hay preguntas para terminar entonces. Ya se nos llegó la hora. Sí, ya. Ya pasamos, ¿verdad? Ya. Les dejo el material, hermano, el que lo quiera copiar. Se los dejo todo. Hermano Wilber, aquí les dejo el bosquejito que hice, el folleto, y le regalo el libro para el que quiera que le pida la información y lo pueden comprar. Cómo ser un líder como Jesús. Y con eso van a ser unos líderes tremendos. Entonces ahí les dejo todos mis bosquejos. ¿Dónde se puede comprar? Ese lo pueden comprar en el Amazon o en cualquier librería cristiana. ¿Sí? Y les encargo que compren el de la salvación del alma. Salvación del alma. Y voy a orar por ti, jovenmente, porque tú me pediste oración cuando viniste. Gloria a Jesús. Venga, hermano. Venga, pues ese es el bíblico, ¿no? Que dice ya te los ancianos. ¿Cómo que Dios mío? Para que Dios me dé una oportunidad. Una oportunidad. Lo que pasó. Ha pasado que es libre y se ha apartado. Pero acuérdate que tienes que ser bíblico. El espíritu no puede dejarte porque él mismo no se contradice.
Si te portaste mal, lo tienes opacado, lo tienes contestado, pero Él allí está, Él allí está. Es nada más de que tú le digas, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Sí, vuelve, pero no como quieras, pero no dudes. Sí, mira, las oportunidades siempre las da Dios. Y tú eres un hijo de Dios y tienes que estar parado sobre la palabra. La palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Luego, tú eres la casa de Dios, eres el templo del Espíritu Santo. Él, porque te portaste mal, no se va, Él solo se pone triste. Entonces, lo que está ahorita, Él es triste en ti si es que has hecho cosas malas. Pero si no has hecho cosas malas, el diablo quiere que sientas que no está Dios contigo, pero no le hagas caso, no le hagas caso al enemigo. El enemigo quiere derrotarte y hacerte sentir miserable, pero hay poder en Cristo. Amén. Señor, en este momento ponemos nuestra mano, Señor, sobre este varón. Señor, te pedimos que en tu precioso nombre le des la libertad que él tiene, porque esa es una libertad que tú le has dado a tus hijos. Señor, que él pueda salir de este pozo de desesperación. Señor, que él pueda tener una claridad en su mente, Señor, de que tú nunca nos dejas ni nos abandonas. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, declaramos, Padre, que él es libre porque tú lo has hecho libre, Señor. Padre, quita toda incomodidad de su pensamiento, Señor, y atráelo a la verdad, atráelo a la libertad gloriosa de los hijos tuyos, Señor. En tu nombre precioso, Señor, oramos por él y creemos firmemente en esa palabra gloriosa de liberación. Gracias, Señor, en tu nombre precioso, y decimos todos. Amén. Así es, siervo, no te ponga. Gloria a Dios. Gracias. Que la paz del Señor esté con todos. Hemos terminado la tarea en Asturias.